Dios te bendiga. Gloria sea nuestro Dios. Buenas noches a todos. Bendiciones. Un abrazo virtual. Que Dios me les bendiga a todos. Amén, amén. Esta alabanza me encanta. Es algo que llevo en mi corazón porque las letras son muy, muy, muy bendecidas. Así que vamos a poner atención porque esta alabanza tiene como título Déjate usar. Amén. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, y a pesar de tu pasado, a pesar de las desilusiones, yo te llamé. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate para salvar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, el Señor te llamó. A pesar de tu pasado y a pesar de las desilusiones, yo te llamé, déjate usar para curar, déjate usar para salvar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. El Señor está dispuesto a curar tus heridas. El Señor te está llamando para que te dejes usar para su gloria y su honra. Levanta la bandera del Señor. Y no te acobardes. Él no quiere cobardes. Dios no te ha dado espíritu de temor, más que osadía. Donde te mande, tú irás, y donde tú estés, brillarás. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Ven en paz, déjate usar para curar, déjate usar para salvar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. Déjate usar, déjate usar, que cuando Dios te usa, cuida de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para gloria y honra de su nombre, y verás grandes, grandes maravillas en tu vida. Dios te bendiga. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria Qué a Dios. hermosa alabanza. Dios te siga bendiciendo, Rosana, grandemente. Amén. La verdad que tu voz se mantiene, Rosana, ¿eh? La recuerdo como Amén. Gloria a siempre. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bello, qué Dios me les bonito. bendiga a todos. Amén. Rosana, Bien, pues invitación a ahora sacar sí vamos. cuentas, ¿verdad que no? ¿Cómo? Eso no es una invitación a sacar cuentas, porque entonces uno agarra la calculadora de una vez. ¿Verdad que No, sí? no, no, Calculen, no. calculen. Alabado sea el Señor, que nos da todos Amén. estos años para Qué vivirlo bueno. en su servicio. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Bien, ahora Bendiciones a todos. llegamos al momento central de nuestro programa, y es que vamos ya a escuchar al pastor Héctor Delgado con el tema de esta noche. Así, pastor, el tiempo que resta, todo suyo. Y los amigos que quieran Hermana. hacer preguntas, porque siempre hay muchas inquietudes que se nos enciende el bombillito y queremos hacer preguntas y todo aquello. Podemos hacerlo por privado y así van escribiendo ahí las preguntas y dudas y las vamos luego a ir sacando, ¿de acuerdo? Así es que Exacto. levanten también las manitos. Así que, pastor, Dios le bendiga y el tiempo es suyo. Gracias, hermana Dulce. Gracias a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Porque hoy estaba tratando, tengo un micrófono que hace años lo compré y ha dado una situación increíble para configurar y todos los días hay una situacióncita. Entonces, mi voz es débil y necesito esa ayuda. Así que hoy estaba otra vez ahí, así que me alegro que puedan escucharme. Bueno, contento de compartir con ustedes. Máximo, está por ahí. Máximo, bendiciones. Gracias por estar conectado. Y gracias por la invitación, porque Máximo fue quien originalmente me contactó, así que un placer estar aquí. Gracias a ti por estar ahí. Gracias a ti. Saludos a Mari y a los muchachos. Igual allá, ¿eh? Bueno, mis hermanos, hemos estado estudiando algunos aspectos generales de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Hoy daremos un vistazo al capítulo 11 y lo haremos de manera comparativa con los capítulos que ya estudiamos. Antes de que entremos en ese detalle, quiero tener otra oración y también adelantarle que el capítulo 11 es el capítulo que tiene la profecía de la Biblia más amplia, más detallada. Y es precisamente la abundancia de los detalles lo que tiende a crear confusión en muchas personas. Porque a veces algunas frases y expresiones se prestan tanto para una cosa como para otra, y los intérpretes adventistas, de hecho, que es lo que nos compete a nosotros, no están completamente de acuerdo en la interpretación de este capítulo. Quiero decirle que así como Apocalipsis 17, las 7 trompetas y Daniel capítulo 11, son 3 secciones proféticas que están bajo estudio. No creo que alguien pueda reclamar tener la palabra final. Durante años la iglesia ha estudiado eso, y el hecho de que no hay un consenso final sobre esos detalles implica que realmente es una profecía que quizás no vamos a entender en todos sus detalles, sino hasta después que Cristo venga o cuando ya se cumplan los eventos y el Señor muestre que así fue que se cumplieron. De hecho, en el Evangelio de Juan, Cristo en una ocasión hizo la declaración, esta declaración. Esto se lo he dicho para que cuando ocurra, ustedes crean. De manera que hay predicciones que se dicen que en el momento no se entienden, pero cuando ocurren uno dice, wow, esto era lo que él estaba hablando, o esto fue lo que él dijo. Y en las escrituras del Nuevo Testamento encontramos que en efecto los apóstoles pudieron recordar posteriormente cosas que Jesús le había enseñado. Voy a orar y luego entonces continuaré hablando un poquito con ustedes, que será así como compartir algunas experiencias personales antes de entrar en detalle de este asunto. Vamos a orar. Eterno Padre, bondadoso Señor, estamos aquí delante de ti en procura de tener luz y entendimiento de tu palabra. Hemos crecido mucho, Señor, en el transcurso de los años, todos nosotros, pero también nos falta todavía crecer un poco más, porque el ideal que tú has trazado para nosotros es muy alto, muy elevado. Tiene el propósito y el objetivo de convertirnos en herederos de la eternidad.
y alabamos tu nombre por ello. Gracias porque tu gracia nos sostiene, nos impulsa, nos mueve hacia adelante. El poder de tu espíritu nos habilita para alcanzar ese ideal. Ayúdanos, Señor, a tomar de las profecías aquellas partes que están claras y las que no, abordarla con cuidado, con detenimiento, con paciencia, con humildad, que no siempre la tenemos. A veces pensamos que somos humildes, pero realmente no lo somos. Y al estudiar tu palabra, quiero pedirte, Señor, que ella pueda ser de bendición para nosotros. Al abordar este tema en esta noche, ayúdame, Señor, a hacerlo de una manera que pueda esclarecer en lugar de oscurecer el entendimiento de los que me escuchen. A mí mismo ayúdame a crecer, y si hay algo que todavía no he visto y tú quisieras mostrármelo en algún momento de la conversación, te pediría, Señor, que así fuera y que la gloria finalmente sea solo para ti. Quiero pedirte de manera muy especial por cada uno de los oyentes, ya sea dama o caballero, sea joven o adulto, para que espiritualmente, Señor, tú los puedas bendecir, los ayude a acercarse a ti cada vez más. Y en ese acercamiento ellos encuentren plenitud de vida espiritual y la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, yo voy a compartir con ustedes, ya que vamos a abordar este capítulo tan delicado, algunas experiencias. Yo tengo toda una vida estudiando desde que entré a la iglesia, estudiando las profecías. Originalmente Máximo es testigo de que él me publicó mi primer y mi segundo libro. Mi primer, segundo y tercer libro. El primero fue sobre los 144,000, de los cuales yo tengo una edición actualizada, publicada, mucho más amplia. Y agradezco a Dios por un lado, que mantengo la misma perspectiva, pero ahora la pude explayar más, ampliarla más y abrir los comentarios del libro para un público no adventista, porque antes estaba orientado solo a un público netamente adventista. Y como yo hice una licenciatura en una universidad no adventista, me vi obligado a utilizar una fraseología, usar términos menos denominacionales para poder comunicarme con ellos. Y fue toda una bendición. Recuerdo que hasta el decano de la universidad me mandó una felicitación en algún momento y uno de los profesores se sintió muy impactado con mis trabajos. Luego él no pudo continuar enseñando en el centro educativo y cuando él se decidió por otro tipo de trabajo, yo le mandé el simposio de Daniel por correspondencia a su casa. Y yo oro al Señor para que ese libro pueda hablarle a la mente y al corazón y él pueda ver la perspectiva profética nuestra después de que me expresó que se sentía muy impactado por los trabajos que yo enviaba. Así que yo le pedí a Dios que me ayudara a glorificar su nombre y a ser un instrumento para llevar el mensaje de la iglesia en ese mundo no adventista. Créanme, es un verdadero desafío. A veces yo leía ideas tan complicadas allí que tenía que cotejarlas con libros de teología nuestros para ajustar y clarificar. Y así que iba estudiando con ellos y clarificando con la teología nuestra. Y eso me permitió crecer y me ha permitido también entender de primera mano el pensamiento no adventista en términos de áreas específicas de interpretación bíblica. Y eso me ayudó bastante. Así que los comprendo, los entiendo y soy muy efectivo tratando con ellos por esa razón. Perdón. Yo originalmente, mi segundo libro fue sobre justificación por fe y mi tercer librito, que fue pequeñito, fue sobre el Espíritu Santo. Pero por razones propias de la naturaleza de la iglesia adventista, tuve que concentrarme más en las profecías porque la gente pregunta más en esa dirección, se mueve más en esos temas. Y fui mirando en la medida que estudiaba y las preguntas y las inquietudes de los hermanos y las discusiones a veces con otros estudiosos, me hizo profundizar un poco más. Y me he quedado en esa área. Y creo que me esforcé por crear una metodología que analiza la profecía, pero que al mismo tiempo lleva un mensaje de redención. Porque a veces nuestro estudio de la profecía se convierte en algo muy árido, muy complicado, donde las personas no encuentran cómo conectar con esa realidad, porque dependen de mucha información que solamente van a la mente, al cerebro, y son muy abstractas. Y entonces se saturan de datos, informaciones y fechas, y no se percibe la verdad del evangelio que está contenida
en esos mensajes. Por eso yo trato de proyectar los conceptos del reino de Dios, el evangelio, la redención, las implicaciones prácticas para mi vida y mi experiencia en las profecías. Y así mis libros van en esa dirección. Yo escribí un comentario de Apocalipsis completo, me salió de casi 600 y pico de páginas. Ahora lo estoy revisando y lo voy a publicar en 5 volúmenes porque ya nadie lee libros tan grandes, a menos que no esté como uno condenado a la lectura. Y ni uno lee esos libros tan grandes. Uno consulta todo lo que tiene que consultar y lo tiene para consultas futuras. Pero nadie tiene tiempo para leer 1000 y pico de páginas de un libro que a uno propiamente no le interesa. Uno lo utiliza para los fines que necesita. Y así se mueve todo investigador. Nadie lee todos los libros así, excepto que quiera leer como una tarea personal y si el tiempo así lo favorece. Quiero decirle que cuando llegamos, por ejemplo, al libro de Daniel, capítulo 11, llegamos a un punto en el que los teólogos de la iglesia ahora mismo no están totalmente de acuerdo. Yo le voy a mencionar rápidamente así. Hay una propuesta reciente que está tratando de ver en el Rey del Norte y el Rey del Sur, no la interpretación tradicional, que ve al papado y al ateísmo, sino que ve al papado y al islamismo. Otra propuesta de un librito recientemente publicado, lo tengo por aquí, voy a ver si se lo enseño. Un segundito a ver. Lo voy a enseñar. Este librito. Lo acabo de leer. No me gusta la propuesta de este librito porque rescata la perspectiva de Urias Smith y pretende ver en el Rey del Norte, no al papado, sino un personaje que desde el versículo 36 se asocia con Napoleón. Fue una perspectiva que Urias Smith manejó, pero ustedes saben que han pasado 100 y pico de años después que Smith murió, por lo tanto, lo que Smith entendió ya se queda corto con 100 y pico de años de investigación. Tiene razón en muchísimas cosas y estableció parámetros y patrones de interpretar la profecía que nosotros seguimos utilizando y son válidas, pero que desafortunadamente en sus días él no tenía acceso a una serie de informaciones que se tienen ahora, ni dominaba el texto original tanto como se domina ahora, y el estudio del texto en la gramática propiamente arroja mucha luz que Smith no pudo tener a la mano. Así que tenemos muchas propuestas. Ángel Manuel Rodríguez descarta la perspectiva del Islam, pero estuvimos estudiando recientemente el libro de Daniel y Giri Muscala, que fue quien escribió y que pertenece al Instituto de Investigación, hace una propuesta que a mí me parece acertada y rescata la idea de ver a Egipto allí, el rey del sur, que está asociado a Egipto en la primera parte del capítulo, con el ateísmo, el secularismo y toda ideología que lucha contra la fe cristiana. Hay otros intérpretes que no son muy conocidos en esta área, por ejemplo de Chile, Héctor Urrutia, con quien he compartido en mis temas y con quien voy a estar el 4 y el 11 de agosto vía Facebook Live, abordando el tema de las trompetas, de las 7 trompetas. Queremos abordar eso para darle un enfoque serio y descartar algunas opciones. Eso es otro tema en el que se está discutiendo mucho. Yo estoy abierto a todas las opciones, pero naturalmente tengo una. Tengo una porque no puedo entender otras y cuando analizo y miro, creo que nosotros estamos en la perspectiva de entender mejor algunas cosas. La propuesta del Islam está siendo propuesta en déjame ver si veo el librito aquí, se lo enseño, creo que lo pueden conseguir allá. Déjenme ver. Así rápidamente no lo veo, lo tengo ahí, lo leí hace poco. Sí, aquí está, dame un segundo. Es este librito, lo pueden conseguir allá, porque Apia lo publicó, y se llama ¿Cómo entender Daniel 11.2 al 12, verso 3, en 7 pasos. Este librito es muy exegético, es tedioso leerlo porque utiliza mucho el original, la gramática, la estructura, las conexiones lingüísticas, sintácticas, y todos esos términos desesperan. Él propone el Islam. Yo personalmente creo que esa no es la perspectiva correcta. Tiene en términos exegéticos mucho contenido valioso, pero no
No estoy de acuerdo con eso. Jack Duncan, que escribió un comentario de Daniel, recientemente publicó un libro completo. Yo no lo tengo en papel, lo tengo en PDF, en digital, donde analiza Daniel 11. La dificultad con Jack Duncan es que él introduce a Roma en el verso 4 del capítulo 11, cuando tradicionalmente, y la mayoría de los exégetas adventistas, la mayoría, lo introduce en el verso 16 del capítulo 11. Así que, como ustedes pueden ver, el escenario es bien complejo. Si la iglesia tomara una posición que no fuera la que yo tengo, con todo respeto, yo le diría que no la voy a abandonar así por así, porque la iglesia no es infalible. Pero si la mayoría toma una decisión y dijera, esto es lo que vemos aquí, y el consenso así lo demuestra, entonces yo estaría en disposición de analizar eso y ponderarlo y tomar esa posición. ¿Saben por qué? Cuando nosotros de manera individual tenemos un punto de vista diferente al cuerpo, debemos ceder en ese sentido. Me dirán ustedes, wow, pero eso suena raro, porque si tú tienes la verdad teológicamente, en la mayoría, la verdad se define por mayoría. No se define por mayoría. Pero cuando hablamos de que un grupo de sabios, de hombres instruidos, estudian un tema y se dedican, por ejemplo, 10 años a orar, a estudiar, este revisa, aquel opina, el otro revisa y opina, este corrige, el otro observa. Créanme que ese es un proceso más depurado que el que yo puedo hacer por mí mismo. Por lo tanto, yo estoy en disposición de aceptar eso y dar mi perspectiva. Sin embargo, admito que ningún libro que la iglesia publique es infalible, es decir, está exento de error, porque somos seres humanos todos en crecimiento. Yo que estoy terminando una maestría, ahora mismo terminé de tomar una materia sobre Daniel, le puedo decir que yo me quedé chasqueado con el profesor, no voy a dar el nombre por respeto. Creí que me iba a enriquecer y siento que perdí el tiempo. Y él es adventista, pero su interpretación del capítulo 11, aunque él domine el hebreo totalmente, yo creo que no está totalmente correcta. Creo que él debería consultar más a otros teólogos de la iglesia que lo podrían ayudar y que son más especialistas que él en el libro de Daniel. Esa es la realidad. El mundo es muy complejo, el mundo académico es complejísimo y cada vez más complejo. Las ideas a veces saturan, cansan. Mi esposa a veces dice, eso me agobia, me agobia. Y le digo, pero tranquila, mija, toma lo que tú puedas y quédate con eso. Le comento eso para que ustedes vean que Daniel 11 es un desafío. Yo lo que voy a hacer con ustedes es hacerle un planteamiento resumido, sin leer allí. Ustedes van a leer el capítulo y yo le puedo mandar, yo le voy a mandar ahora, voy a darle un share a este paralelismo. Déjenme cerrar un poquito el recuadro para tener acceso completo al recuadro. Como ustedes pueden ver, cuando yo estuve en la emisora de Radio Amanecer estudiando el libro de Daniel, que era algo sencillo que estábamos haciendo, pero es imposible tomar de manera sencilla siempre el libro de Daniel. Allí nosotros, el pastor Reyes me dijo, Delgado, prepárate algo como en paralelo para que se le pueda ofrecer a la gente y le demos una visión de conjunto del libro, de las visiones del libro. Y esto que tengo aquí ya yo lo retoqué un poquito, porque noté un detallito ahí que no vi el día y se lo puedo enviar por correo electrónico. Yo se lo puedo enviar a Máximo y Máximo que lo comparta con todos ustedes. Eso me simplificaría bastante el trabajo, porque entiendo que Máximo tiene los contactos con ustedes. Yo aquí, son las 8:10. Voy a concentrar quizá no más de 25, 30 minutos y quizá, ojalá menos, en hacer una pequeña comparación. Y esta comparación es lo que yo creo resolvería el problema de nuestro entendimiento con el libro de Daniel. Miren por qué. Cuando yo introduzco, por ejemplo, un elemento extraño en el libro, estoy planteando cosas que el libro no analiza en otras partes. ¿Dónde aparece el Islam en el capítulo 2? En ninguna parte. ¿Dónde aparece el Islam en el capítulo 7? En ninguna parte. ¿Dónde aparece en el capítulo 8, el 9 y el 10? En ninguna parte. ¿Por qué aparece en el 11? No tiene que aparecer en el 11. Ahora, yo creo que el Islam es contemplado en la profecía, pero a la luz de Apocalipsis, que es una revelación más extensa, más detallada y que expandió los elementos que quedaron ocultos en Daniel. Pero también Dios le dio revelaciones especiales y adicionales a Juan. Y lo que tiene que ver con la apocalíptica, que es Daniel y Apocalipsis, ese género literario, aporta
detalles adicionales que completan y expanden la revelación del futuro. Pero aún así, Apocalipsis está engranado, fundamentado en Daniel. Yo creo que está allí, en mi comentario yo lo planteo, en la quinta trompeta, por ejemplo, en la quinta trompeta. Creo que está ahí, históricamente hablando, pero muchos también rechazan eso, pero yo creo que está ahí por razones históricas que expreso en mi libro, y en eso estoy de acuerdo con la mayoría de los intérpretes adventistas o con un grupo de intérpretes adventistas. Yo soy un pastor, yo no soy un exégeta, no domino los idiomas originales, como lo hacen especialistas que estudiaron idiomas bíblicos. Yo tengo formación y he sido un autodidacta antes de ser teólogo en la iglesia, y me he inclinado por estudiar y preparo esto, pero he tratado de desarrollar algo que la iglesia pueda comprender. Yo me considero como un eslabón entre el campo académico y la iglesia. Y lo que planteo puede ser más entendido, aunque alguna gente ya se me queja a veces con los libros míos. Pero imagínense, ¿qué podemos hacer? Ya no puedo masticar más la información. Hasta ahí llega mi capacidad de reducir la información para que sea comprensible. Noten algunos detalles clave de Daniel para que podamos ver con certeza lo que hay allí. En Daniel, capítulo 2, según ustedes ven aquí, sería bueno que vean la pantalla conscientemente ahora. Esa visión, ese sueño de Nabucodonosor que trata la estatua de oro y que define la historia del mundo desde los días de Daniel hasta el futuro, hasta el fin del mismo del tiempo, el establecimiento del reino, fue en el segundo año de Nabucodonosor, es decir, en el año 604 a.C. La visión del capítulo 7, que fue en el primer año de Belsasar, como ustedes ven ahí, fue en el año 549 a.C. Es decir, en el año que media a mitad del 550 y a mitad del 549. La visión del capítulo 7, como ustedes recordarán, es una descripción del mismo escenario profético. Grábense eso, que eso es vital. Solo que se utilizan símbolos diferentes y se proveen detalles adicionales que no están en el capítulo 2. Ya verán algo que les voy a probar ahorita, o por lo menos decir ahorita, y quizás sirva de ayuda. En Daniel capítulo 8, está fechado en el año tercero de Belsasar y está en el año 548-547, es decir, el año que media desde la mitad del 548 o mediados finales hasta 547. La visión del capítulo 11, 1 hasta el verso 12, 4, que hasta ahí es que llega la visión, lo demás es un comentario ya fuera de la visión. Fue dada en el tercer año de Ciro, ya en Babilonia, en Medo-Persa, perdón, y está fechada en el año 536-535 a.C. Por consiguiente, estas visiones, todas, empiezan en los días del profeta y se extienden hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Eso es clave. Noten, por ejemplo, que Daniel capítulo 2 empieza con la cabeza de oro, ¿lo ven aquí? Que es Babilonia. Pero la visión del capítulo 7 tiene el león de alas, que es Babilonia. Pero Babilonia no aparece en el capítulo 8 y tampoco aparece en el capítulo 11. De manera que el capítulo 2 y el capítulo 7 están emparentados de manera exacta, desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Dios. En el capítulo 8 se empieza con Medo-Persa. Mírenlo aquí. Y el capítulo 11 precisamente empieza con Medo-Persa. De manera que así como el capítulo 2 y el capítulo 7 están emparentados, el capítulo 8 y el capítulo 11 están emparentados también. El capítulo 7 aporta detalles adicionales y cubre el mismo periodo, desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. El capítulo 8, ustedes saben que Daniel estaba vivo cuando Medo-Persa entró y Babilonia cayó. Y todavía estaba vigente durante el reinado cuando tuvo la visión del capítulo 11. De manera que el capítulo 8 y el 11 al 12, 4 están emparentados como el 2 y el 7. El 2 y el 7 empiezan con Babilonia en los días de Daniel y el 8 y el 11 empiezan en los días de Daniel todavía, pero con Medo-Persa. Interesante, ¿eh? Esos son detalles clave. De manera que el capítulo 2 estableció el modelo de 4 reinos y no más.
4 reinos y no más. El capítulo 7 trata de las 4 grandes bestias y no más. El capítulo 8 trata desde Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. De manera que tenemos 3 reinos: Medo-Persa, porque ya Babilonia no estaba, Grecia y Roma. En el capítulo 7 vimos que la bestia indescriptible, mírenlo aquí, la bestia espantosa, mírenla aquí, la bestia espantosa y terrible, era la Roma imperial, que en el capítulo 8 está representada por el cuerno pequeño en su expansión horizontal, en sus conquistas horizontales. ¿Lo ven ahí? No me miren más para allá, quédense ahí todavía. Luego en el capítulo 7 llegamos a un punto en el que el reino cuarto está dividido. En los días de esos reinos, es decir, cuando el reino cuarto está dividido, es que la piedra cae, mírenla aquí, y eso representa el reino de Dios. Si quieren que yo repita algo, quiten el sonido, el audio, y denme, pastor, repita eso por favor, para que no se me pierda. Entonces, vamos a seguir avanzando. Muchos creen que así como en el capítulo 7 tenemos a la Roma papal, a la Roma imperial y a la Roma cristiana, también lo tenemos en el capítulo 2. Yo creo que no necesariamente. Miren que no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no necesariamente. Miren por qué. Muchos ven en el hierro, porque la división de las piernas era barro cocido con hierro. Barro cocido con hierro. Y yo puse en azul aquí que algunos creen que el elemento religioso, el barro cocido, es el elemento religioso, porque el barro en el Antiguo Testamento tiene una connotación religiosa. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, del barro, y Israel es como una vasija de alfarero, de barro, en la mano del alfarero, que si se destruye, Dios la reconstruye, puede reconstruirla. Y muchos ven ese elemento religioso y dicen, representa una entidad, un pueblo, una comunidad religiosa. Creen que el elemento religioso está ahí. Sin embargo, la interpretación de Daniel en el sueño no es esa. En la interpretación, Daniel dice que el hierro representa algo de fortaleza y que el barro representa la parte débil del reino. Claro, como está dividido, no todas las naciones en las que se dividió son fuertes. Unas son más fuertes que otras. Por ejemplo, Alemania fue más fuerte que España. Francia fue la primera nación que se convirtió al cristianismo. Fue la espada que durante 12 siglos se prestó al papado para perseguir a los que no veían la cosa como el papado. Y Francia llegó a ser el reino más fuerte que otros. Pero así habían reinos fuertes y reinos débiles. Es lo que la visión interpreta. Si yo quiero interpretar barro como elemento religioso, Daniel no lo interpretó así. Por eso digo que creo que el elemento religioso aparece en los detalles adicionales del capítulo 7. Pero esa es mi perspectiva. Pero yo estoy tratando de fundamentarlo con el texto, no imponiendo cosas allí. Entonces, noten que en los tiempos del reino dividido, allí no se menciona el cuerno pequeño, ni que el reino se perpetúa en otro reino, nada dice de eso. Pero sí dice que el reino en su condición de dividido permanece hasta el final. Ok. Cuando llegamos al capítulo 7 aquí, encontramos que la bestia tiene 10 cuernos, mírenlo aquí, y que de esos cuernos hay uno pequeño que surge, que es blasfemo, persigue al pueblo de Dios, intenta cambiar la ley de Dios. Entonces, según el capítulo 8, ese cuerno pequeño quita el continuo, ataca el santuario, echa por tierra la verdad, y estamos ahí en ese sentido en la fase cristiana de Roma. Aquí, con la bestia indescriptible, estamos en la fase imperial, y en el capítulo 8 con el cuerno que conquista horizontalmente, miren que lo puse en negrita, tenemos a la Roma imperial. En el capítulo 8, la dimensión religiosa de Roma, esa fase, se nos vierte a través de una expansión o conquista vertical hacia arriba. Esa es la Roma cristiana, porque ataca al príncipe, al santuario que está en el cielo, y la verdad de Dios es echada por tierra y también se persigue el pueblo de Dios.
Entonces, en el capítulo 7, ustedes recordarán, miren, no hay un juicio en el capítulo 2. Miren que tengo una rayita roja aquí. Eso no hay nada tampoco que se pueda interpretar porque no hay juicio, no podemos interpretar. En los versículos 9 y 10, 13, 14, 22, 26 al 27, en el capítulo 7 hay un juicio. Si lo vamos a interpretar, es el juicio previo a la venida de Cristo. Ese es el juicio en el cielo. Que cuando termina, Cristo asume el reino y los santos asumen el reino con él y el poder cuerno pequeño es destruido. Recuerden todos esos detalles, ya lo hemos estudiado. Entonces, en el capítulo 8 no tenemos un juicio, pero en el verso 14 sí tenemos algo que es el equivalente del juicio. ¿Qué es? La purificación del santuario. Ustedes recordarán que en la purificación del santuario, ¿qué ocurría? El que estaba reconciliado con Dios quedaba limpio y reconciliado con Dios completamente. Pero el que no estaba reconciliado con Dios, ¿qué pasaba? Era cortado. De manera que es la misma temática del juicio del capítulo 7. El pueblo de Dios termina bien y el que no está bien termina mal. Esa es la misma temática. De manera que en el capítulo 8, la purificación del santuario corresponde de manera paralela, mírenlo aquí, a la escena de juicio del capítulo 7. Yo solo voy a ilustrar fácil ahora. Si usted lee cabeza de oro en el capítulo 2, ¿qué entiende? Babilonia. Pero cuando usted va al capítulo 7 no hay una cabeza de oro. ¿Qué es lo que hay? Un león con alas. Y cuando usted ve el león con alas, usted dice, ok, el león con alas corresponde a la cabeza. Pero es el mismo reino de Babilonia. ¿Notan la clave? Esto se simplifica bastante cuando notamos esos detalles. Cuando venimos al pecho y a los brazos de plata, Medo-Persa. Pero cuando llega al capítulo 7, no hay pechos y brazos de plata, porque no hay estatua. Lo que tenemos es un oso con 3 costillas y un lado más alto que otro. Ese Medo-Persa. Cuando seguimos bajando, llegamos al bronce, al vientre de bronce. Y ahí está Grecia. En el capítulo 7 no hay bronce. Lo que hay es un leopardo con 4 cabezas. Y ese es el equivalente de cuando llegamos al juicio en el capítulo 7 y llegamos al capítulo 8, entonces no hay juicio. Pero el juicio sí está allí, pero bajo otro símbolo. ¿Cuál es? El símbolo de la purificación del santuario. Por eso tenemos que notar esas similitudes y esas comparaciones. Y por eso yo le voy a enviar esto a Máximo. Máximo, mándame tu correo electrónico a los mensajes de texto en privado, por favor, para yo subirlo. Y de toda manera, al terminar, como ustedes se quedan unos minutitos más despidiéndose, yo lo voy a subir al mensaje también allí para que esté ahí, para que quienes lo puedan bajar de una vez lo tengan y puedan estudiar esto más despacio. De manera que en el capítulo 11 no tenemos el juicio propiamente. Eso de purificación del santuario no aparece. Ahora vamos a comparar. Miren, en Daniel 2, la cabeza de oro de Babilonia. Babilonia es el león con ala en el capítulo 7. Babilonia no aparece en el 8. No aparece en el 11. El versículo, los pechos y brazos de plata son Medo-Persa en el capítulo 2. En el capítulo 7 es el oso. Y en el capítulo 8 es el carnero con 2 cuernos. Entonces, en el versículo 2 hasta el verso 14 en el versículo 2 del capítulo 11 tenemos 4 reyes de Medo-Persa. Entonces, en el capítulo 11 usted encuentra un detalle importante. Grábese esto. No se usan símbolos allí. Hasta el versículo 40. Perdón, hasta el verso 30. Hasta el verso 30. Miren, en el versículo 2 se mencionan varios reyes y un altercado entre ellos. Esos son los reyes de Medo-Persia. En el versículo 3 hasta el verso 15 se menciona un grupo de reyes. Esos son los reyes de Grecia. En el versículo 16 hasta el 30, entonces aparece Roma imperial. En los versículos 31 al 39 tenemos al papado medieval, al papado en el periodo medieval. Y en los versículos 40 al 45 tenemos al papado en su etapa resucitada.
en la confrontación final. Así que aunque yo estoy aquí hablando de papado medieval y papado resucitado, no se confunda porque usted sabe que según Apocalipsis, la bestia que sale del mar tiene un tiempo de predominio, 42 meses. Esa es la etapa medieval. Y luego entonces tenemos una etapa en la que la herida se sana. Esa es la etapa del papado resucitado, pero es el mismo papado. Entonces, yo voy a volver aquí porque ustedes notan que Medo-Persa es todo esto que está aquí. Se lo estoy sombreando. Ahí está. En el versículo 2, Medo-Persa aparece. Y se menciona bajo varios reyes que allí aparecen. Aún habrán tantos reyes en Persia, dice allí. Porque se van dando nombres, de manera literal, para describir esa profecía. Entonces, el capítulo 11 tiene muchos detalles. Cuando venimos a Grecia, entonces llegamos a esta parte en los versículos 3 al 15. Note que el capítulo 11 sigue la misma línea y el mismo desarrollo de las mismas potencias. Y aquí está la clave, que es donde yo creo que en muchos intérpretes nuestros se le está yendo una pista importante. Daniel 11 sigue el mismo patrón del capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces, los versículos 16, aquí tenemos el cuarto imperio mundial, que es Roma imperial. Tenemos la pierna de hierro, tenemos a la bestia espantosa, tenemos el cuerno pequeño en su ataque horizontal, y tenemos en el verso 16 al 30 una serie de reyes o emperadores que operaron y ejercieron una influencia en la historia durante la Roma imperial. En los tiempos de la Roma dividida, se conjuga desde aquí hasta allá el cuerno pequeño, que ataca con insolencia y habla cosas blasfemas, trata de cambiar la ley, persigue a los santos. Esa es la fase cristiana de Roma. En el capítulo 8 es el cuerno pequeño en sus ataques horizontales. Aquí yo sí voy a leer un pasaje para que ustedes vean cómo uno se da cuenta. ¿Cómo sabemos que en el versículo, por ejemplo, 31 se introduce al papado? Miren, ustedes saben que este cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 establecería la abominación desoladora. ¿Cierto, verdad? Quitaría el continuo, ¿verdad? Miren aquí, por ejemplo, verso 31 del capítulo 11. Se levantarán sus tropas, hablando de manera literal, describiendo como una guerra, que profanarán el santuario. Oh, esa palabra es clave, porque el santuario es profanado en el capítulo 8 por el cuerno pequeño. Y siguiendo la comparación de un elemento con otro, entonces el rey del norte en Daniel 11 tiene las mismas acciones y comportamiento histórico y religioso, político y religioso que el cuerno pequeño en el capítulo 7 y el 8. Profana el santuario y la fortaleza, quita el continuo y establece la abominación desoladora. ¿Ve? Y luego note que cómo destruye a los santos. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. En capítulo 8 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Pero dice aquí que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De manera que el cuerno pequeño, cuando ataca a los santos del Altísimo, es porque encuentra oposición en ellos. No es que lo persigue porque lo toma como víctima, es porque ellos hacen oposición. Y note que ellos están activos, se esfuerzan y hacen. Lo mismo que pasa en el tiempo del fin. Mientras el mensaje del tercer ángel se proclama, el pueblo de Dios recibe presión, pero está proclamando los mensajes. Entonces van a ser víctimas de persecución porque esos poderes del tiempo del fin, Estados Unidos y el papado en su etapa resucitada, van a haber oposición y un problema en ese mensaje. ¿Notan ustedes cómo se conecta todo? Esa es la clave que yo creo muchos intérpretes nuestros han perdido de vista. Aquí entonces dice que durante algunos días, algunos de ellos caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Eso implica que la fraseología, los términos que se utilizan en Daniel 11 nos permiten conectar con otras partes. Y así como el cuerno pequeño ataca a los santos, y en el capítulo 8 el cuerno pequeño tira por
vence a los fuertes del pueblo de Dios. Es lo mismo que está pasando en el capítulo 11. Entonces, creo que el capítulo, el juicio en el cielo no aparece en el capítulo 2, naturalmente, como ustedes ven ahí, pero sí aparece en el 7 y aparece en el 8. Pero ya no se menciona en los capítulos restantes. Cuando Cristo recibe el reino, viene a compartirlo con los santos. Eso se compara con, miren aquí, la piedra cortada sin mano alguna, es el reino de Dios, mírenlo aquí. El reino del Hijo del Hombre, que es eterno, es el reino de Dios. Él lo comparte con sus santos. En el capítulo 12, que todavía la visión del capítulo 11 está corriendo, cuando se dividió la Biblia en capítulos y versículos, quienes dividieron eso cometieron muchísimos errores. Y uno de los errores más graves que cometieron fue cortar la visión del capítulo 11 en el verso 45, que tampoco había verso, pero lo llegaron en verso hasta ahí. Debieron poner el capítulo 12 que empezar en el verso 4, lo que ahora es el verso 5 de Daniel, porque el verso 4 es donde termina toda la narración del capítulo 11. Son detallitos clave. Pero ahí en el capítulo 12, verso 1, se levanta Miguel y viene a liberar a su pueblo. Esa es la misma temática del capítulo 7. El Hijo del Hombre recibe el reino y lo entrega a los santos. En el capítulo 12, Miguel recibe, se levanta para rescatar a su pueblo y ahí reciben los santos la herencia futura. Eso es lo que yo tengo para ustedes en esta noche. Yo quiero ahora que ustedes noten algo. En el capítulo 2, cuando llegamos a la parte del cuarto reino, la profecía se concentra en el hierro y el barro hasta el establecimiento del reino. Todo eso es Roma. No importa que hayan surgido el imperio asiático, el imperio mongol, el imperio ruso, 20,000 imperios. La profecía no le interesan esos imperios. Como China ahora, que muchos quieren verlo en la profecía, olvídese de eso. China cae dentro de la categoría de los reyes de la tierra en Apocalipsis. Pero en la Biblia, la profecía se concentra en los reinos que tienen un conflicto con el pueblo de Dios. Y por eso China no va a entrar. El último reino es Estados Unidos en Apocalipsis. Y ustedes ven la batalla que se libra ahora, porque Estados Unidos es el que va a prohibir comprar y vender en el futuro. Y esta batalla comercial y política con China la tiene que ganar para poder hacer eso un día. Así que entendamos hacia dónde se están moviendo las cosas. Estamos mirando profecía en desarrollo actualmente. Entonces, mis queridos hermanos, en el capítulo 7, cuando llegamos a la cuarta bestia, todo se queda entre los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y luego se establece el reino. En el capítulo 8 nos quedamos entre las acciones del cuerno pequeño, en sus acciones horizontal y vertical, y luego la purificación del santuario, que destruye al impío y vindica a los santos. ¿Ven el escenario? Todo se queda en el cuarto imperio. ¿Por qué yo voy a introducir otros poderes extraños en el capítulo 2? Ahora, yo sé que ustedes van a formular algunas preguntas y quisiera que quedaran en las preguntas. Y si no se hacen, entonces yo les voy a dar una pequeñita explicación de los versículos 40 al 45 de Daniel 11 mañana, para yo cerrar algunos detallitos con el capítulo 11. Ahora yo voy a pasar algunas preguntas que yo sé que ustedes tienen. Quiero decirles que si ustedes están en ánimo hoy, voy a quitar esto para tomarme un chancecito y subirlo. Están en ánimo. Hoy yo me puedo quedar un par de minutitos, aunque sea 10 minutos extra con ustedes, porque hoy mi esposa creo que no tiene actividad. Si la tiene, yo le dejo saber, porque creo que va a entrar, pero me parece que lo va a hacer desde su celular. Entonces, déjenme entrar aquí y ponerle a cada uno este documento. A cada uno, everyone, que es como me aparece aquí. Ahí va, ahí lo mandé. Está en PDF, usted le da arriba al archivo y de una vez le da a bajar. O le da un clic derecho y usted va a encontrar la forma ahí para bajarlo. Un clic y de una vez el documento abre. Así que donde dice File, usted le da un clic donde están los puntitos ahí y ahí va a encontrar la manera de bajarlo. Bien. Sí, puedes hacerlo. Voy a hacer un llamado mañana al terminar. Puedes hacerlo, no hay problema. Veo si aquí hay la pregunta. Ok. Aquí alguien que me preguntó el recuadro, ya yo lo subí, asegúrate de bajarlo y si no, se lo voy a enviar a Máximo por su correo
para que Él lo pueda enviar a todos ustedes. Vamos a ver, mis hermanos. En el tiempo que tenemos ahora, vamos a trabajar algunas preguntitas. Héctor, Sí, Máximo. ya lo bajé. Lo tengo Perfecto. en texto. Cualquier cosa, quien lo necesite, se lo puedo pasar. Sí, Máximo, que te envíen el correo electrónico. Te voy a pasar uno que hay aquí de alguien que escribió. Te lo voy a enviar a ti privado ahora. Ok. Ahí está. Y creo que también hay otro. Lo voy a buscar. Te lo voy a enviar ahora mismo. Ya ahí te lo envié los dos. Entonces todas las demás personas busquen el nombre de Máximo en el chat mientras vamos dialogando. Pero no se me desconcentren. Vamos a ver, mis queridos hermanos. ¿Qué tenemos para hoy con ustedes? Ahora, en la medida que interactuamos, crecemos más, uno mismo se enriquece más y se hace menos monótono, porque escuchándome a mí ahí hablar y temas complejos como eso, es cansón. Vamos a ver, ¿alguna preguntita? No, no hay preguntas. Ustedes están bien claros, están bien confundidos y les da vergüenza, ¿eh? Vamos, anímense, anímense. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, compártanla. Este es el momento que estamos aquí con el pastor que nos puede explicar. A ver, Si ustedes alguna creen duda. algo, es un buen momento. Bueno, voy a comentar entonces algo sobre los versículos 40 al 45. Miren, estos personajes llamados Rey del Norte y Rey del Sur son enigmáticos en el libro. No se dan nombres de personas, pero se da una posición geográfica para el reino. Miren qué ocurrió cuando Grecia tomó el control. Como ustedes vieron en el capítulo 8, el cuerno pequeño, grande, que llevaba el carnero el macho cabrío en su frente, se quebró. Eso implica que cuando estaba en su mayor fuerza, el reino se rompió. Lo que significa es, según el capítulo 8, que el rey primero, que es Alejandro Magno, el Grande, cuando apenas había hecho sus conquistas y estaba en su apogeo, murió de apenas 33 años. Entonces, cuando él murió, los intereses del reino se dividieron en 4 generales. 2 de esos generales, uno tomó la parte que tenía que ver con Egipto y otro tomó la parte que tenía que ver más con Mesopotamia, con la parte norte, Babilonia y otras partes, Siria. Esos reinos dividían entre sí por conquistarse uno al otro, esas partes divididas, tratando de uno de tomar el control del otro para eliminarlo y crecer en el reino. Y finalmente, el sur y el norte fueron los dos más fuertes. En el sur estaba Egipto y en el norte estaba Siria. Ocurre ¿por qué el sur y el norte? Porque precisamente entre el sur y el norte estaba Palestina y era donde el pueblo de Israel existía, estaban los judíos. Y todo lo que ocurría en términos de guerra y confrontación entre el sur y el norte afectaba a Israel, para bien o para mal. Si predominaba el norte y establecía libertad de culto, un ejemplo, relativa libertad para que pudieran adorar, se beneficiaban. Si el sur se levantaba y dominaba el norte y era intolerante, entonces sufría problemas. Es interesante eso, sufría problemas. Precisamente para el año 168 a.C., 167, uno de los reinos, que era como el número 10 de esa dinastía de los del general Seleuco, la dinastía se llamó Seleucida, surgió uno llamado Antíoco Epífanes, que era intolerante y quería helenizar a los judíos, helenizar a todos los pueblos conquistados, imponer la religión, imponer el culto, imponer el idioma, imponer la cultura, la costumbre, el gimnasio, la gimnasia, los deportes griegos. Y entonces, naturalmente, todo eso afectaba mucho al pueblo judío. Posteriormente, Roma dominó totalmente y aplastó a lo que era Antíoco Epífanes. Y conquistó todo el sur, todo el norte y también conquistó al pueblo judío. En los días de Cristo nos encontramos con esa realidad. En Daniel, hasta que llega Jesús, que se menciona allí, el príncipe del pacto, en uno de los versículos,
ese príncipe del pacto es Cristo y hace referencia a los días de Jesús. Hasta ahí, todo lo que se describe en la visión es literal. Después de ahí, todos los términos que se utilizan en la primera parte de Daniel 11 pasa a tener un significado figurado. Vamos a poner un ejemplo. El rey del sur y el rey del norte ya no son esos dos reyes griegos. En los días de Cristo, el rey del norte y el rey del sur no existían. En el verso 40 al 45 reaparecen. Y reaparecen en una lucha y una confrontación que termina con el levantamiento de Miguel. Por lo tanto, el levantamiento de Miguel, como es un evento futuro, debemos interpretar los versos 40 al 45 como una lucha entre el sur y el norte, simbólico en este caso ahora, que afecta al pueblo de Dios que está en medio de ambas entidades. Miren por dónde va el asunto ahora. Y dirán ustedes, ¿y por qué lo que empezó literal se interpreta simbólicamente? Porque después de Cristo, las entidades geográficas y regionales dejan de ser entidades regionales y se convierten en entidades universales. Vamos a poner un ejemplo. Israel. Israel era antiguamente el pueblo de Dios, el pueblo judío. Pero ahora, según Romanos capítulo 9 y Gálatas capítulo 3, un verdadero israelita ya no es el que desciende de Abraham, sino el que tiene fe en Cristo. Por lo tanto, el término Israel se reinterpreta, se reformula y ya no hace referencia. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde Israel significa el Israel étnico, pero el verdadero Israel de Dios en el Nuevo Testamento ya es, según Romanos 9 y Gálatas 3 y Apocalipsis 7, el Israel espiritual. Por lo tanto, el rey del sur y el rey del norte en el tiempo del fin, que está después de Cristo y que está próximo a la segunda venida de Cristo, que es el levantamiento de Miguel, debe ser interpretado bajo esa misma perspectiva. Entonces, si el rey del norte es el papado, ¿quién es el rey del sur? Es interesante. Es interesante. Ustedes saben que el papado tiene dos fases, una fase histórica y una fase futura. Durante la fase, nosotros hemos entrado en los primeros pasos adelantados de la fase futura del papado. Porque hoy el papado no es ese pedazo de tierra llamado el Vaticano, que estaba recluido después de la Revolución Francesa y que no tenía ninguna injerencia política y religiosa en el mundo, excepto a través de su religión católica. Solo tenía influencia religiosa en el mundo entre sus seguidores, pero su religión no determinaba qué gobierno se establecía o qué presidente gobernaba o no, como lo hacía durante todo el tiempo de predominio de la Edad Media. Cuando surgió la Revolución Francesa precisamente se levanta contra el papado. Y precisamente la Revolución Francesa es impulsada por el ateísmo. Y el ateísmo encuentra la negación de Dios, más que el ateísmo, porque los egipcios no eran ateos, Faraón no era ateo, Faraón creía en muchísimos dioses, lo que no aceptaba era la realidad del Dios de Israel. Y sabía que Israel tenía un Dios y podía creer en eso. Pero Faraón lo que hacía era que no aceptaba el señorío ni la soberanía del Dios de Israel, hasta que esa soberanía se impuso sobre sus dioses y sobre él mismo. De manera que cuando Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Yo no conozco a ese Dios. No está negando, no está diciendo que no cree en dioses. Lo que está expresando es un acto de rebelión y una forma de ateísmo, pero que se limita al Dios de Israel. De manera que el rey del sur, que antiguamente era Egipto, los seleucidas ubicados en la zona de Egipto, contra el norte, ahora tenemos al papado como rey del norte, y tenemos al sur, simbólicamente, esos sistemas racionalistas que niegan la soberanía de Dios y que no quieren injerencia de Dios en sus perspectivas ideológicas y que fueron un instrumento que le dieron un golpe mortal al papado y le quitaron su predominio, reduciéndolo a 3.000 hectáreas, que es el Vaticano. Desde 1929 para acá, el papado ha estado recuperando gradualmente toda su influencia religiosa
y política en el mundo. Y ustedes ya lo ven en la noticia. El papado de hoy no es el papado de los tiempos de la Revolución Francesa. Hubo un tiempo cuando Estados Unidos ni siquiera quería que el papado tuviera conexiones diplomáticas con esta nación, pero con todo eso cambió. Y hoy incluso vimos hace poco que el papado por primera vez en la historia de esta nación no solamente tiene relaciones profundas con esta nación, sino que fue hasta la Cámara del Congreso y desde allí tuvo un discurso y fue aplaudido. Es evidente que el papado ha recuperado de una manera magistral su influencia política y su poderío. Y ahora tenemos al papado y Estados Unidos unidos como bloques políticos y religiosos a través del protestantismo, definiendo la política global del mundo. Esos son temas interesantísimos. Pero versos 40 al 45 describen una pelea entre el rey del sur y el rey del norte. Y al final del versículo 45, ustedes ven, al final de esos versículos, ustedes ven que el rey del norte se recupera y logra sobreponerse al rey del sur. ¿Qué indica eso? Que Daniel 11, versos 40 al 45, está describiendo la batalla entre el racionalismo y la religión papal, la herida de muerte que recibió y cómo el papado se recupera y se restablece. Según el versículo, los versículos finales del capítulo 11 de Daniel, hay un resto, un remanente que está descrito allí como Moab y otros reinos menores que escapan del rey del norte, lo que indica que hay un remanente que sobrevive en el tiempo del fin y que se une al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y en la medida que el rey del norte aumenta su perspectiva, trata de establecerse. Vamos a leer eso. Eso hay que interpretarlo simbólicamente. Dice allí que se va a apoderar de tesoro de oro y plata, es decir, va a multiplicar su poderío. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán, va a tener aliados, pero noticias del oriente y del norte lo van a atemorizar. Recuerde que en Apocalipsis, del oriente vienen los reyes que libertan al pueblo de Dios, y del oriente viene el ángel que tiene el sello de Dios. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan, saldrá con gran ira para destruir y matar, lo que indica que ahí viene la pena de muerte final. Plantará sus tiendas y su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, lo que indica que va a reconquistar su influencia dentro del cristianismo. Ya la profecía de Daniel dice que se engrandecería. Pablo en Tesalonicenses dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios, lo que indica que esa posición histórica que tuvo la va a recuperar nuevamente, y el papado naturalmente volverá a andar sobre sus antiguas y pasadas andadas de intolerancia. Ahí se cumple lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. El papado en el viejo mundo y el protestantismo apóstol en el nuevo mundo traerán una crisis al pueblo de Dios. Esa es la realidad profética, mis hermanos, que se presenta allí. Yo pienso que esa perspectiva es puramente sólida, creo que es totalmente adventista y creo que respeta el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y encaja perfectamente con los 4 reinos que allí se mencionan. Esa es la propuesta que le tengo del capítulo 11. Así que sé que no es un tema fácil, pero si tuvieran alguna pregunta, yo podría quizá documentar quizá algunas ideas que ahora no percibo y que quizá usted la tiene. Y si no, de verdad, le pido que continúe orando y estudiando para ver cómo se desenvuelve el escenario. Pastor, hay una pregunta de Ángelo que quiere saber sobre lo de los Estados Unidos, el último reinado. Ok, cuando yo dije que Estados Unidos es el último reino, está basado en lo que dice Apocalipsis 13. Ustedes notan que Apocalipsis 13 se concentra en 2 poderes. 2 poderes que de alguna manera están conectados con la experiencia del pueblo de Dios. Y la primera bestia, nosotros la identificamos con el cuerno pequeño, que es la Roma cristiana. Pero cuando esa bestia recibe una herida, sale del escenario histórico. Entonces entra Estados Unidos y domina el escenario histórico. Pero después de Estados Unidos ya no hay otro reino que vaya a hacer eso. Por lo tanto, de los 7 reinos que se mencionan en Apocalipsis, Estados Unidos tiene que ser el último por regla, porque el 7 completa el número de los reinos
que predominan en el mundo y causan una direccionalidad histórica y afecta al pueblo de Dios, positivamente primero porque tiene cuernos como de cordero, pero después negativamente porque termina hablando como dragón. Por lo tanto, este poder incursiona en la religión igual que la primera bestia, y es lo que esa incursión en la religión lo que trae consigo la crisis final. Entonces, después de Estados Unidos no habrá otro reino, porque la ley dominical, una vez dictada en Estados Unidos, según el conflicto de los siglos, trae la ruina nacional a esta nación. Los juicios de Dios vienen después de la ley dominical, porque en los días siguientes, no se sabe qué tiempo, la gracia va a terminar y las plagas entonces van a empezar a caer. De manera que Estados Unidos es el séptimo y último reino. Los reyes de Apocalipsis 17, eso es otro tema que quizá más adelante se puedan abordar, pero tome este elemento clave. Si Estados Unidos es el último reino y es con el que cierra la historia, es el que prohíbe comprar y vender, establece esa ley, créanme, el problema nuestro real no es el papado, es Estados Unidos. Mire qué curioso. Porque quien prohíbe comprar y vender no es el papado, lo hará en la parte oriental del mundo, donde predomina, pero no en Occidente, donde predomina la influencia norteamericana, que es donde nosotros vivimos, tanto en este país como ustedes allá en República Dominicana. Esa es la realidad. Así que esos son detalles que considero clave que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien más? Pastor, Sí. esta es Rosana. Ok. Disculpen si soy un poquito no muy entendida, pero le quería preguntar dos cositas. Okay. Como confirmar, por si acaso estoy incorrecta. Yo estoy como ahí, como medio que confundida, donde que acerca del cuerno pequeño, ¿representa a Roma imperial o Roma papal? Ok, gracias. Vámonos con esa primero, mantén la otra. En el capítulo 7 ya dijimos que el cuerno pequeño representa a la Roma cristiana, pero la Roma imperial está representada por la bestia indescriptible. Es en el capítulo 8 donde el cuerno pequeño, que tiene dos fases, una fase horizontal de conquista horizontal, terrenal, y una fase vertical hacia el cielo, donde aparecen las dos vertientes de Roma. En la fase horizontal tenemos representado la conquista de la Roma imperial, pero en la fase vertical tenemos los ataques de la Roma cristiana. Por lo tanto, en el capítulo 7, el cuerno pequeño solo representa el papado, pero en el capítulo 8, el cuerno pequeño tiene dos fases, una horizontal y una vertical, y eso representa la fase imperial y la fase papal. Esa es la clave. Gracias, ahora sí. Sí. Y lo otro es casi, yo creo que una confirmación, porque tengo entendido, pero quiero solo confirmar, que la ciudad donde estaba, el lugar donde estaba Babilonia antes, es ahora mismo por donde está el Golfo Pérsico, donde está actual Irak o Bagdad. Sí, Irak. Bagdad viene a ser como, creo, si mi mente no me falla, la capital de Irak. Irak comprende gran parte de lo que fue Babilonia. De hecho, este gobernante que fue apresado por Estados Unidos y que fue ahorcado, tenía pretensiones de reconstruir a Babilonia. Y de hecho, desarrolló arquitectónicamente a Irak de una manera increíble. Irak no creo que vuelva a haber otro periodo de reconstrucción tan majestuoso como el que tuvo durante el reinado de este hombre, Saddam Hussein. Y su plan era de expandir todo el imperio. Lo que era medo-persa está comprendido por gran parte de Irán ahora mismo. Ajá. Karina tiene una pregunta, perdón. Sí. Karina tiene una pregunta. Ok, gracias, mi hermano. Sí, buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Una pregunta, pastor. Voy a decir como mi querida hermana Rosana. No, perdone la ignorancia. No, ignorantes somos todos, déjenme decirle, ¿oyeron? Ignorantes somos todos. Siempre estamos aprendiendo, por lo tanto, siempre somos ignorantes, porque hay cosas que no sabemos y las vamos a saber después. Perfecto. En vista de que en los Estados Unidos es que va a iniciar, de acuerdo a la profecía, la ley dominical, se van a poner todos los impedimentos para el cristiano. ¿Qué usted opina o qué usted puede decir de lo que estamos viviendo aquí en este país? ¿Sería bueno salir de este país antes de o quedarnos?
Bien, gracias. Eso plantea, Karina, el tema de la vida en el campo. Miren, yo vine de Dominicana el domingo y yo le decía a un pastor hoy, le dije, pastor, vine como con deseo, como queriendo, como que pueda ser posible la posibilidad de rehacer mi vida en el país. Yo tengo que esperar ciertos años aquí todavía por muchas razones, pero créanme, yo quiero invertirle a mi país parte de mi vida y de mi conocimiento y de mi tiempo. Dominicana es un país maravilloso. ¿Qué vine yo a hacer aquí? Solo Dios sabe. Yo lo que sé es que ya encontré, vine por un llamado que no sabía y que tenía más de 15 años resistiéndolo. Y más de 15 años resistiendo un llamado aquí, un llamado allá, directo, indirecto, directo, indirecto, hasta que bajo una crisis finalmente entré al ministerio. Y créanme que todavía me quiero zapatear, pero ya estoy dentro. Así que Dios, como le dijo Jeremías, me sedujo y me tiró al charco. Aquí estoy. Entonces, miren, créanme que con los adelantos tecnológicos que hay, ni el campito más remoto de Dominicana ya es seguro. Créanme. No necesitamos que, como ya yo he explicado en otro de mis temas sobre la marca de la bestia, que he tratado varias veces ese tema para tratar de ayudar a la feligresía de la iglesia que puede tener acceso a esa información. No lo necesita. Solo necesita que alguien lo sepa y te traicione. Y traidores es lo que más el pueblo de Dios va a tener en el tiempo del fin. Si hay un chip en el tiempo del fin, son los traidores que van a decir dónde estamos. Y van a vender su conciencia bajo la presión política y religiosa del tiempo del fin. Y van a engrosar las filas del enemigo, mientras que el mensaje del pueblo de Dios traerá de las filas del enemigo a aquellos que van a arrebatar sus coronas. Sus coronas. La vida en el campo es buena. La vida en Dominicana todavía creo yo que es mejor que aquí. Tiene una serie de implicaciones que si tú logras trascenderla, no tienes que hacerte millonario necesariamente, y te disciplinas, tú podrías vivir una vida de mucho más calidad y color allá. Te lo digo porque cada vez que voy, para mí la diferencia es fundamental. Aquí tú disfrutas otras cosas para un precio muy alto. Yo tengo aire, de todo, pero con ciertos recursos y condiciones en Dominicana se puede. Mi recomendación es la siguiente. El conflicto de los siglos dice que hay una señal que es la señal final que le dice al pueblo de Dios es el tiempo de abandonar las grandes ciudades, moverse a las más pequeñas y luego de la más pequeña irse a los lugares más apartados. Eso no quiere decir que el mundo no te localizará, porque también hay una declaración de ella que dice que antes de que la ley dominical sea aprobada, los enemigos irán a la casa del pueblo de Dios para intentar matarlo y ángeles pelearán por ello, lo que indica que donde tú estés van a intentar eliminarte porque alguien te va a traicionar y va a decir dónde tú estás. Ahí solamente Dios y solo Dios, como dice la canción de Steve Prince, es nuestra única seguridad. La vida en lugares más apartados tiene sus ventajas para la salud, el nivel de estrés y una serie de cosas. Pero hay lugares donde, entonces, ahora tenemos un problema. La mayor concentración de gente está en la ciudad. Entonces, ¿cómo se evangelizan? Y para entrar a las ciudades y salir se requieren varias horas con las condiciones actuales. O si tú te vas a New Jersey, por ejemplo, ahí, a 15 minutos de aquí, cruza el puente, pero tienes que pagar para venir para acá casi $18 diario. ¿Y quién aguanta eso? Y si lo agarra en la hora pico, paga los $18 y dura hasta 3 y 4 horas para cruzar. Entonces, ¿cómo se evangeliza? Miren, la clave de esto está en lo siguiente. Refugiarnos en el Señor, orar, ayunar, estudiar y buscar más en la palabra y el espíritu de profecía los consejos que en los predicadores itinerantes, incluyéndome a mí. Óigame bien lo que estoy diciendo. Para descartar a otro me descarto yo, porque hay muchos predicadores que están haciendo dinero con el temita de la ley dominical y la salida al campo. Y gente ingenua en la iglesia entregando sus recursos a esos predicadores. Y ya no hayan qué mentira inventarse. Entonces, para salir de la ciudad definitivamente es la promulgación de la ley dominical. Y Maranata dice que esa es la última prueba por la que el pueblo de Dios tendrá que pasar. Dice también que muchos irán a la cárcel, otros irán a las cortes a testificar. Eso indica que no todos se pueden ir de las ciudades y que no todos se podrán ir o no podrán salir, porque en definitiva hay una obra que hacer en ese contexto. Y cuando esas discusiones se planten en las cortes, los argumentos que el Espíritu de Dios le va a dar a los hijos de Dios, aunque pasen de ahí a la cárcel,
serán los argumentos que van a redimir jueces, abogados y políticos. Y cuando Cristo venga, sacará muchísimo de la cárcel, porque dice en el conflicto de los siglos que las murallas se rompen y son liberados de las cárceles los que fueron arrojados allí. Así que tenemos pueblo de Dios en tres partes: en cárceles, en juzgados, viviendo en la ciudad todavía hasta que la ley dominical se promulga porque hay una obra que hacer, y gente viviendo fuera de las ciudades que serán perseguidos en las casas donde están. Es decir, no hay un lugar seguro realmente para el pueblo de Dios cuando llegue la crisis final. El único lugar seguro es las alas del Altísimo, bajo cuya sombra debemos refugiarnos, y a quien ahora debemos conocer, amar, entregar nuestra vida sin reservas, sin más discusión y conversación y negociación, para que sea nuestro guía y nos haga herederos del reino eterno. Amén. Ahora sí, pastor, vamos a darle paso a Luis García. Ok, Luis. Pastor, lo que se dice, para que se tenga una idea clara de que el Estados Unidos como último gobierno no es un juego, eso es profético y es así. Y miremos algunas cosas. Esta guerra real, después el mismo George W. Bush dijo en 1989, a raíz de la caída del muro de Berlín, y pronunció un discurso en el 91 y dijo Bush: señoras y señores, diciéndose al mundo, ha comenzado un nuevo orden mundial en el 91. Y ahí surge China ya, y esa guerra que nosotros miramos, esa guerra comercial, casi, digamos, utilizando una expresión, casi a muerte, entre China y Estados Unidos, tiene que ver con el liderazgo mundial. Pero si nosotros revisamos la historia de los Estados Unidos, hay una expresión que en Estados Unidos se domina, conoce mucho lo que conoce la historia y la cultura americana, sobre todo lo que ha nacido allá, que se llama el destino manifiesto, que es como una especie de visión o de paradigma donde se ha establecido, y lo creen los americanos, que al final Estados Unidos está predestinado a gobernar desde el Atlántico hasta el Pacífico, es decir, hasta el confín del mundo. Eso que usted plantea, eso está escrito y lo saben los americanos y se creen esa visión que se llama el destino manifiesto. Así es. Gracias, Luis. Quiero aportar algo, Luis, en esa dirección. Lo que Bush planteó como nuevo orden mundial tenía como objetivo expandir los criterios políticos, ideológicos de Estados Unidos a todas las naciones. Pero las condiciones políticas que se dieron después en Medio Oriente y en el mundo quebraron esos propósitos, y ese proyecto de nuevo orden mundial incluso ya casi ni se menciona. Y es interesante notar algo. No quiere decir que no se va a establecer un orden mundial al final del tiempo, pero no ese orden mundial que Bush planteó. Estados Unidos empezó a perder influencia a nivel mundial y los gobiernos de izquierda empezaron a resurgir. Y nota tú que ahora la lucha ya no es por el establecimiento de un orden mundial, sino por el dominio geopolítico. Por eso Rusia apoya a Venezuela y Estados Unidos con todo su poder no ha podido quitarlo, porque China y Rusia expanden su influencia geopolítica a través de elementos como eso. Pero tenemos otras cosas. Ahora ha ocurrido todo lo contrario. Los gobiernos de izquierda están siendo desacreditados y Estados Unidos está pulseando con China. Y cabe decir que China, Asia, tiene más influencia a nivel mundial y en América Latina que Estados Unidos, porque los préstamos que China ha hecho, que ahora se vino a descubrir que ha prestado dinero por chorro a América Latina, y eso no se sabía. Y ahora se entiende por qué la influencia de China era tan grande, porque fueron muy astutos e inteligentes. Sin embargo, aunque Estados Unidos terminará hablando como dragón, la ideología americana, en términos de proclamación del evangelio y de libertad religiosa, conviene más al mundo que la asiática. Porque el imperio asiático no promueve la libertad religiosa y nosotros necesitamos ese principio para subsistir y poder proclamar el evangelio. Por eso la expansión de Norteamérica en el mundo, que ha sido retomada por las actuales administraciones, tiene como un objetivo de retomar la influencia perdida. Mira, hasta hace 2 años,
el margen de crecimiento que China tendría en términos de Producto Interno Bruto y la economía mundial, de influencia mundial, era de un 34.8 y Estados Unidos lo iba a tener de un 17.9. Y todos estos gobiernos, tanto de republicanos como demócratas, vieron eso y nadie dijo nada. Y toda la política eran mediocres, no hacían nada. Con esta administración muchas cosas favorables han cambiado, pero el problema es que tenemos una administración con una retórica de mentira, de ataque a los latinos y de teorías conspiratorias que se las crean así. Y tú te preguntas, ¿qué es mejor o qué es peor? Pero en definitiva, para los propósitos imperiales de Estados Unidos, esa batalla con China había que librarla. Y los otros gobernantes no tuvieron el coraje. Este individuo la tuvo. Y lo que empezó ya no se detiene. Y créanme, yo leía un artículo hoy en la BBC Mundo, que le voy a decir el título para que ustedes lo busquen. Bajen el app de BBC Mundo en español y busquen este artículo. Déjenme ver. La crisis en Estados Unidos va más allá. Trump solo es un síntoma. Y hay otro artículo por aquí que se lo voy a... La batalla de los dólares. ¿Quiénes son los millonarios donantes de las elecciones en Estados Unidos? Bloomberg solamente trató de invertir $1.000 millones de su fortuna en la campaña. Trump dice que tiene hasta la fecha, según los últimos datos, 476 millones donados. Pero Biden tiene, de los demócratas, 531 millones. Y solamente Bloomberg le va a donar $100 millones a la campaña de Biden para empujarla. Es un estado de locura lo que aquí se está viviendo. Es un estado de locura. Yo creo, le voy a pintar este escenario. Si me equivoco, no se perdió nada, yo no soy profeta. Pero quizá con esto podemos terminar hoy. Creo en este escenario. Esto es lo que creo. Pero esto solo es conjetura. Esto no es especulación. Esto está basado en mi observación y en la lectura de muchos artículos desde que la pandemia inició. Yo creo que este gobierno ha sido muy favorecido por el destino. Lo voy a decir así, hablar como un político. Pero hay una mano que guía todo. Y aún las cosas malas, las manos divinas lo guían para la ejecución y propósitos finales de su plan. Es increíble que a este gobierno, con este presidente, le han tocado nombrar 3 jueces de la Suprema Corte. Y que quien murió es una de las representantes liberales más grande y fuerte y mente brillante. Hay una película de ella por ahí, que no recuerdo su nombre. Si ustedes la pueden ver, mírenla. Es una belleza esa película. Cómo ella llegó ahí. Qué temple tenía esa mujer. Que era pequeñita, pero esa mujer era terrible. Y ahora tienen la libertad de nombrar otro. Y el sábado Trump dice que va a proponer de 6 candidatos, va a decir cuál es. Y ya dicen los demócratas que tienen en el Senado los votos suficientes para aprobarlo. Hubo un artículo que salió en Christianity Today, que lo voy a tratar de conseguir, recuérdenmelo mañana para buscarlo y yo se lo voy a subir el link para que ustedes lo lean. Que los protestantes, dice ese artículo, y lo dice un individuo que está contra Trump, es de los cristianos liberales, protestantes liberales, pero de la mente más influyente en el protestantismo en Norteamérica. Que eso es un mundo a veces desconocido para nosotros. Él dijo que a Trump había que destituirlo porque ya eso era un asunto moral. Y dijo luego que los protestantes conservadores, el ala derecha que está detrás de Trump, aparte de toda esa élite blanca que son los dueños de todo el dinero del mundo aquí, dice que los protestantes hicieron un pacto fáctico con Trump y le dijeron, nómbranos los jueces que queremos y haz tú lo que a ti te dé la gana. Usted va a leer eso y se va a sorprender. Poca gente comentó eso. Yo noté el artículo y lo publiqué en mi página de Facebook. Voy a ver si lo rastreo todavía y lo consigo, que tiene que estar por ahí. A mí eso me preocupa. Pero hay cosas buenas que van a pasar primero para luego posiblemente ocurrir cosas malas. Miren, si otro republicano entra conservador, van a 6 contra 3. 6 contra 3. Si Trump gana otra vez, aunque pierda mayoría en el Congreso y en la Cámara Baja, con una corte como esa, le va a favorecer mucho a los intereses conservadores de la nación. Y no duden ustedes que se abroguen las leyes contra el aborto, porque es un genocidio lo que aquí están haciendo con el aborto y nadie dice nada. Y los demócratas le importa un bledo esa situación.
Y los conservadores, los cristianos preocupados, que terminarán instalando una ley dominical después, pero que ahora están genuinamente preocupados, les preocupa esa situación. Y quieren anular eso. Y quieren limitar el elemento LGBT. Y quieren tomar muchas decisiones allí, que al principio van a ser muy favorables. Óigame bien, muy favorables. Pero que a la larga trae debajo del brazo el hijo del papado, que es lo que crea un puente entre el papado y los protestantes, que es el día de reposo. Porque ellos quieren reinstalar una moral cristiana en Estados Unidos dictada por el gobierno. Eso está dicho. Y los analistas políticos, en mi libro de El Caos a la Gloria, que yo no lo he publicado, que lo voy a publicar este año, hay un capítulo ahí donde yo analizo otra vez el tema de la ley dominical. Un capítulo ahí. Yo cito un artículo de unos especialistas en asuntos de política aquí, que se llama La Bolsa de Piedra, esa revista, y publicó ese artículo. Dicen, no se sorprendan, termina el artículo diciendo, si dentro de poco un grupo de fanáticos radicales religiosos de extrema derecha nos van a decir a nosotros cómo se debe vivir aquí. Óigame, hay algo que está ocurriendo. Hay algo que está ocurriendo. Y yo creo que yo no voy a decir nada más porque no me gusta conjeturar. Yo detesto la especulación. Y estos predicadores nuestros como David Gay, Gambetta y otros, que con todo respeto los menciono, ya tienen al pueblo adventista con la mente mal. Porque envenenan con muchas ideas fuera de sí. Tú ves que en muchas ocasiones se han disculpado, pero Bill Gates es más sinvergüenza de todo porque ha cometido 20,000 errores y no confiesa ninguno. Y hace predicciones basadas en sueños que gente evangélica ha tenido y los adventistas le compran gratuitamente esas famosas predicciones. A mí eso me indigna porque esto que estamos hablando aquí es muy serio para estar relajando con eso. Muy serio. Entonces, digo algunos porque la iglesia tiene gente tremenda con los pies puestos en tierra. Y creo que entre los ancianos serios que la iglesia tiene, liderazgo local serio y los líderes de arriba comprometidos que a la iglesia le quedan, son con quienes Dios va a empujar esto hacia adelante. Mi querido amigo y hermano, mi llamado es, busca al Señor mientras tú puedas ser hallado. Busca al Señor mientras tú puedas ser hallado. Así que búscate esos artículos, léelo para que ahí tú percibas qué está ocurriendo. Son artículos escritos por analistas. A veces son artículos que vienen como resultado de entrevistas que se le hacen a especialistas en asuntos de política. Es un artículo de universidades de Harvard, Oxford, Boston y así sucesivamente todas esas universidades prestigiosas aquí que tienen mente de la más brillante del mundo. Y cuando esa gente habla, casi predice el futuro. Y es ahí donde uno debe estarse informando con algo de calidad, no en las redes sociales. Aunque las redes sociales llevan cosas buenas también. Mi querido hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo creo que hoy está bien ya por hoy, ¿verdad? Bueno, ha quedado una pregunta pendiente, pastor. Ya la lista sobre la abominación desoladora. Ya quiere saber, no sé si la actual abominación desoladora o la que pasó con el pueblo de Israel. Miren, la abominación desoladora en el libro de Daniel tiene dos perspectivas. Una que se cumple con el Imperio Romano destruyendo el pueblo de Jerusalén en el año 70. Cuando ve a Jerusalén rodeada, puesta la abominación donde no debe estar, huyen. Hay dos abominaciones en Daniel. No una que tiene dos cumplimientos, hay dos abominaciones. El símbolo apocalíptico no tiene doble cumplimiento. Si quieren, recuérdenme eso mañana para explicárselo, porque hoy no hay tiempo. Hoy no hay tiempo, quedaron preguntas pendientes para mañana. Ok, pues si ustedes quieren mañana, le dedicamos un poquito más de tiempo a la pregunta, aunque a las 9 yo tengo un compromiso con una de mis iglesias. Pero vamos a ver, miren, una de las abominaciones desoladoras de Daniel se cumple con la invasión de Roma pagana a la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo. La otra, que es la que establece el cuerno pequeño en su fase cristiana, Roma cristiana, que es la abominación desoladora en el contexto no es el papado propiamente, pero es la apostasía que el papado genera puesto en el cristianismo. Esa es la abominación desoladora.
Por eso Pablo en 2 de Tesalonicenses habla de que en el templo de Dios se establece el sistema de iniquidad, como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios. Y todo eso es por operación de engaño, de espíritu de error y movimientos demoníacos. Así que de alguna manera el demonio logró corromper el liderazgo de la iglesia, se politizó, se unió al Estado romano imperial, que todo estuvo bien al principio, pero lamentablemente se corrompieron los líderes políticos, los líderes religiosos en las posiciones políticas, y los líderes religiosos se unieron al gobierno. Y esa unión que trajo como consecuencia todos esos errores que oscurecieron al mundo por siglos es la abominación desoladora. Es la abominación desoladora. Así que espero haber respondido. Esperemos que Dalisa esté satisfecha con la respuesta que le dimos. De todos modos, guarden las preguntas que tengan pendientes para mañana, a ver si sacamos un tiempecito. Empezamos temprano mañana y así podemos tener un tiempito para preguntas. Pastor, por favor, si nos piden oración. Sí, quiero recordar esto. Si los avances que la nueva derecha, el ala derecha extrema de aquí y el mundo protestante conservador, que no se menciona, pero está activo, ocupando puestos importantes en Casa Blanca y en funciones de gobierno, logran repetir 4 años con esta administración, yo creo que aquí van a ocurrir cambios trascendentales muy significativos. Con eso no digo que la ley dominical no va a dictar, no estoy diciendo eso. Me libre de eso. Pero estoy diciendo que se van a producir cambios significativos que quizás van a establecer un antes y un después. De hecho, el COVID-19 causa un cambio de un antes y un después. Ya el mundo no será igual jamás. No será. Esto todavía se extiende por mucho tiempo y esto va a obligar una reformulación en las estructuras políticas, sociales y religiosas del mundo. Todo está cambiando. Que lo niegan, yo creo que eso es una ignorancia redomada, deificada y puesta en un trono. Pero es un problema real que tenemos, pero Satanás nos capitaliza, lo mueve a su antojo y Dios nos diga a nosotros lo que va a ocurrir, así que Dios espera que actuemos en consecuencia y nos mantengamos informados. Vamos a ver, queridos hermanos. Padre eterno y Padre bueno, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias Señor por darnos la oportunidad de tomar estos momentos y usar la tecnología para instruirnos en tu palabra. Damos los datos que son mi percepción personal de la realidad, que si no fueran así mañana, espero que cada uno de los hermanos lo pueda descartar fácil y rápidamente. Pero lo que hemos estudiado de tu palabra en el libro de Daniel, creo, Señor, que es lo que el texto está diciendo. Permite que le hagamos caso, podamos entender las líneas proféticas que se han trazado allí. Ya los actores principales, tanto políticos como religiosos, han sido identificados. Ayúdanos a no concentrarnos en los detalles, porque tu palabra no trabaja con los detalles ni los pormenores, sino con los cuadros generales de la profecía. Ayúdanos a estar preparados, porque lo más importante cuando todo ocurra es estar preparado. Si Cristo viniera y no vemos la crisis final, pero estamos preparados, gloria a Dios. Si morimos y no vemos la crisis final y Cristo viene, gloria a Dios. Si la crisis final llega y estamos preparados, gloria a Dios también. El punto central de nuestra conversación es que debemos estar preparados. Y eso es aquí y ahora, no mañana, hoy. Y espero que cada uno de los que nos escuchan puedan, Señor, tomar esa decisión hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.